Lunes. Muy buenas tardes para todos. No vamos a estar hablando del avión, simplemente que me quedo siempre un poco como que colgada con las noticias, con la puesta a punto de Telemundo. Vamos a retomar tema Villa Española, pero ahora a través de estas amenazas a jugadores y directivos. Pero antes, bueno, ingresó el proyecto de ley de rendición de cuentas al Parlamento. Vamos a repasar la crónica de Telemundo. Nos está acompañando además un diputado por el Partido Nacional, presidente de la Comisión de Hacienda, para poder hacer todas las preguntas que estén en el aire sobre estos temas. A ver. La ministra de Economía llegó al Parlamento minutos antes de la presentación de la rendición de cuentas para reunirse con legisladores de la coalición de gobierno que querían conocer detalles del proyecto. Si bien estaban al tanto de algunos acuerdos, integrantes de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras querían conocer detalles de primera mano. Luego del encuentro, la ministra entregó el proyecto a la vicepresidenta en ejercicio, la senadora Graciela Bianchi. La rendición de cuentas contiene las modificaciones al presupuesto nacional para el año 2023. Deberá ser aprobada por ambas cámaras y tendrá vigencia a partir del próximo 1 de enero. La ANEP también entregó su proyecto al Parlamento. La ministra Arbeleche dijo sentirse satisfecha con el resultado del trabajo del Poder Ejecutivo. Cuando se vean los números y dónde se destinan los recursos, van a entender por qué estamos satisfechos con lo que estamos presentando. Con los funcionarios del Estado. La semana que viene seguimos hablando. Efectivamente hay un acuerdo que en el día de hoy se firmó un acuerdo con COFE y con FENAPES y estamos también muy satisfechos porque se ha preguntado muchas veces sobre la recuperación del salario real y hemos dicho que por ley, artículo 4, estaba esa recuperación y efectivamente lo que hemos firmado hoy es lo que siempre hemos dicho, que iba a estar la recuperación real. Muchas gracias. Bueno, muy bien, diputado Álvaro Viviano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Esta ha sido es la rendición de cuentas clave, porque la próxima ya es la de salida, ¿no? Donde siempre o no hay tiempo para hacer lo que quede por hacer, o se es más generoso con billetera porque en definitiva viene gobierno nuevo y ni irán los créditos para el que sale ni los palos. Así que, ¿es esta la clave? Bueno, sin lugar a dudas es una rendición de cuentas muy importante, porque entre otras cosas es la rendición de cuentas post-pandemia, es decir, esa rendición de cuentas que se adapta a las circunstancias naturales desde donde debemos administrar el gobierno. Pero creo que además de eso es una rendición de cuentas histórica por varios factores. A ver. El primero de ellos creo que tiene una asignación presupuestal inusual. Yo no recuerdo vía rendición de cuentas que en instancias anteriores y en periodos anteriores se haya hecho una asignación de gasto como la que se hizo ahora. Primero por el destino de las mismas, están claramente identificados siguiendo un patrón que se fijó en el presupuesto nacional, que tiene que ver con objetivizar los gastos, con relevar los mismos, con visualizarlos en su integralidad y ejecutar esto no en una lógica incremental, sino apuntando a sectores que necesariamente hay que apuntalar. Economía digitalizada, lo que llaman hoy. En el marco estratégico del proyecto de gobierno, pero también en aquellos organismos que de alguna manera requieren de incentivos presupuestales. ¿Vendría a ser eso? Una economía digitalizada, es decir, alojando los gastos donde se entiende que son necesarios. Sí, por supuesto. Esa fue la lógica que tomó el presupuesto quinquenal y es el que hemos ido siguiendo por ahora desde ese tiempo hasta ahora. Y el tercer factor que yo creo que hay que relevar en esta rendición de cuentas es el acuerdo salarial. El acuerdo salarial con los sindicatos, que creo que es muy, pero muy relevante para el gobierno, pero para los funcionarios todos. Cuando estaba en duda si se iba a cumplir con lo que establecía el artículo 4 del presupuesto nacional, que al final del quinquenio se iba a asegurar la recuperación salarial de esas pérdidas que en tiempo de pandemia se generaron. Bueno, acá en esta rendición de cuentas viene no solo sellado el acuerdo con los sindicatos, la firma con los sindicatos, sino también el presupuesto para tal recuperación, que implica 70 millones de dólares para el 2023 y 140 para el 2024. Es una rendición de cuentas que en su conjunto asigna a áreas esenciales 226 millones de dólares en temas que nosotros de antemano habíamos fijado como clave en el proceso: la transformación educativa, la ciencia y tecnología,
el fortalecimiento de la seguridad y, como dije recién, obviamente tratar de sellar este acuerdo salarial que es muy, muy importante para nosotros. Bien. Antes de ir a las preguntas en concreto, me gustaría una vuelta de panel con alguna reflexión o comentario puntual sobre lo que alcanzaron a escuchar y a saber sobre este proyecto de ley de rendición. Sí, yo estuve leyendo lo de mañana, son 400 y pico. 459. Por eso, o sea... Es difícil. Es difícil. En lo macro, ¿no? Lo que trascendió públicamente. Ahora, en títulos creo que es una rendición de cuentas buena, que apunta a necesidades que el país tiene, seguridad, educación, el acuerdo con COFE, me parece muy bien, porque son promesas que había que cumplirlas. Hay allí algunos artículos puntuales de determinados temas que yo nunca los pude entender en todas las rendiciones de cuentas, como que parece que se mezclan, entre ellos reformas al Código del Proceso Penal y aumento de penas y demás, que me parece que son desajustadas y desatinadas, pero bueno, ese es otro tema. A nivel macro, es una buena rendición de cuentas con recursos que son necesarios para la educación, para la salud, en materia de seguridad, salvo quedaron un poquito cortos con Fiscalía allí, pero bueno, eso se peleará, se verá, porque todo lo... Es abierta, ¿no? Es abierta, se propone la creación de 3 fiscalías violencia de género. Y una fiscalía son 5 fiscalías en total, y algún cargo más por allí de psicólogos y demás. No sé si llegan con los 2 millones que se van a destinar, pero bueno, es abierta, y después unas reformas del Código del Proceso que me parecen desatinadas, pero creo que se discuten. Pero a nivel general es una muy buena rendición de cuentas. Bien. Rodríguez Pupo. Bueno, es histórica esta rendición de cuentas. Si uno analiza las rendiciones de cuentas del pasado, yo hoy me tomé el trabajo hoy de mañana de hacer un símil con la rendición de cuentas espejo que nos podemos mirar en el pasado reciente, que sería la de 5 años atrás. O sea, en mitad del periodo de gobierno de Tabaré Vázquez en el 2017. Entonces, uno tiene esa imagen de que, del Frente Amplio en el gobierno, algunos creen que fueron gastadores compulsivos, yo soy uno de los que creo, pero en general la imagen que uno tiene es que ellos promovían el gasto como una medida de sensibilidad y porque además tenían mucha presión interna. Bueno, esta rendición de cuentas lo supera abiertamente en el gasto, pero no en un gasto por gastar, en un gasto controlado y en un gasto contra una economía que viene recuperándose, contra previsiones optimistas y realistas, que la economía se va a recuperar y que está en un franco crecimiento, con un decrecimiento del desempleo. Entonces, comparamos una rendición de cuentas con la otra y esta es una rendición de cuentas mucho más sensible en lo social, mucho más sensible en lo que nos importa a muchos uruguayos, porque va gran parte, 1/3 de esta rendición, del excedente de esta rendición de cuentas, va hacia lo que nos importa a los uruguayos en cuanto a la reforma educativa, va a ciencia, tecnología y educación, a la ANEP, 1/3, el otro tercio va para seguridad y salud, y el tercio más grande se le va a destinar a un compromiso de gobierno que todavía queda en un veremos. Creo que es parte de las cosas que algunos uruguayos estamos pensando que este gobierno debe pensar con mayor rigurosidad, pero arranca el camino de la recuperación salarial, eligen a los públicos para ello, y ya, inclusive el mismo día que se presenta la rendición de cuentas, ya se anuncia también los convenios firmados tanto con FENAPES como con COFE. Así que me parece una rendición de cuentas histórica. Esos acuerdos, justamente con COFE y el haber sacado el artículo que tenía que ver con la carrera administrativa, los ascensos, ¿traerá paz o no necesariamente? En el Uruguay ¿Es la cláusula de paz, no, digamos, de los... En Uruguay no existe ni la cláusula de paz, porque hasta la cláusula de paz en cualquier sindicato y en cualquier convenio por ahí está discutida. Así que imagínense, la única paz que yo conozco en el Uruguay es lo que queda entre Montevideo y Las Piedras. Después no hay el tema de... Bueno, pero el oficialismo se viene quejando de como casi que un ejercicio sindical... El gremio, el conflicto de los lácteos, para no irnos de tema, nunca se ha respetado. Nunca se respeta la cláusula de paz. Lo que sí es importante es el mensaje, o sea, que con gremios que tienen una alta conflictividad,
digo, llegar el día de la presentación del proyecto de la rendición de cuentas con un convenio adelante es un avance muy importante en un Uruguay que está bastante bloqueado, bastante paralizado, y es una buena señal de todas las partes. Sí, pero bueno, ayer, digo ayer metafóricamente, será antes de ayer, horas más, horas menos, las manifestaciones por parte de muchos sindicatos tenían que ver con la rebaja salarial, la falta de recuperación salarial, el hambre, digo, eso va a calmarse, esta rendición va a calmar esas aguas, va a, bueno, a ponerle cierto coto a ese relato de... No lo creo. No necesariamente. Olvídate porque de eso. es un Olvídate de ejercicio. eso. Eso es una gimnasia, claro. Eso es una gimnasia permanente. Tenemos que acostumbrarnos a esa gimnasia. Lo que sí es que va a llevar a que tengan una mayor imaginación para encontrar razones para quejarse. Algunas las hay y hay cosas que son en los planteos... Hay, ¿no? Hay. Que sea responsabilidad del gobierno es otra cosa, pero razones para quejarse creo que está bien en el mundo entero. Hay muchas porque siguen habiendo inequidades, siguen habiendo injusticias y siguen habiendo atrasos brutal, en los salarios. A ver, por acá. A mí me parece que es una rendición de cuentas que demuestra cintura y que demuestra sintonía con lo que la gente está pidiendo. Y me parece que el gobierno es mucho más sensato que muchos de los defensores del gobierno. Porque acá hemos visto una y otra vez... Y yo creo que hay gente que es más papista que el Papa, ¿no? Acá hemos visto discusiones del 1,9 y después venía José López que decía, no, es un 6, y parecía que las partes nunca se iban a poder juntar, y el gobierno demostró que tal vez, siempre hay varias miradas, pero que tal vez lo que se reclamaba no era tan insensato ni tan ilógico, porque se pudo acercar posiciones, y entonces me parece que en ese sentido ayer la veíamos como aliviada a la ministra de Economía diciendo, bueno, no soy ese ogro que todos piensan que soy, porque bueno, pudo, creo que, cumplir con algunos compromisos, eso siempre en política es muy bueno, pero además pudo demostrar que los reclamos, más allá de la paz, la tregua, la politización de los reclamos, yo creo que los reclamos, muchos de ellos tienen asidero. Que el gobierno pueda o no cumplir con esos reclamos por la situación fiscal, por la situación internacional, pero se están demandando cosas muy concretas. Yo creo que tanto educación como seguridad, como ciencia y tecnología, luego de la pandemia, en ese contexto, son áreas muy importantes. Sí, ahora, ¿qué pasó con la UDELAR que quedó ahí colgada, Viviano? Es una discusión pendiente la UDELAR. Recién fijábamos uno de los parámetros en la discusión que tiene que ver con una rendición de cuenta abierta. Hay un mensaje que ya de por sí es muy valioso y es muy importante, y hay unas áreas que no están. Pero hay que mirar toda la historia, hay que mirar toda la película. Nosotros en la rendición de cuenta pasada consideramos a la universidad muy especialmente y discutimos y aprobamos y financiamos muchos de los proyectos que la universidad no había planteado. Y quizás como la universidad y el Poder Judicial en la rendición de cuenta pasada y la anterior tuvieron consideraciones muy especiales. Vamos a analizar. No hemos terminado de ver el mensaje de la Universidad de la República, pero seguramente haya ahí una discusión para dar y eventualmente, y si justifica... ¿Hay chance todavía de arreglar números en esta rendición? No hemos empezado la discusión. O sea, los 45 días empiezan a correr el martes. Y ahí tenemos un amplio espacio de debate, análisis y estudio de la rendición de cuentas y de los mensajes de los organismos, porque la Universidad de la República tiene mensaje propio. Bien, creo que redondeando, me parece que las partes se acercaron mucho más de lo que estaba planteado anteriormente y que eso demuestra que se podía, que cuando hay voluntad política se puede, más allá de ciertas circunstancias que todos reconocemos que son apremiantes, y que bueno, que había que escuchar algunos de esos reclamos que están contemplados en esta rendición, tal vez no como se quisiera, la educación tiene menos de lo que se demandaba, bueno, después podemos conversar sobre eso, pero me parece que al final el gobierno resultó mucho más sensato y más en sintonía que muchos de sus defensores. Más allá de eso, a mí hay dos cosas, comparto lo que dijeron mis compañeros, pero hay dos cosas que sí me llamaron la atención. Una fue esa agencia de la salud como para hacer un seguimiento. ¿Qué es lo que están tratando de evitar? ¿De que se llegue a una situación como la de Casa de Galicia? Esa es una pregunta que me quedó. Y la otra que me llamó la atención son los temas vinculados a la adjudicación para los juzgados de violencia de género, que en realidad había como una intención de hacer más en otros departamentos de la República y como que quedó acotado.
Entonces, bueno, eso cómo lo piensan conjugar, porque en realidad es una situación bastante inequitativa para los que están en los departamentos que sí los tienen, como en los que no. Entonces, bueno, está bien, Salto, en fin, pero ¿qué pasa con los otros? Bueno, hay que avanzar paulatinamente, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay un principio de ejecución, hay un avance y hay una plataforma acordada que creo que, bueno, hay que valorarla como tal. Coincido con ustedes en que, bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido y hay que, además, generar los recursos necesarios para seguir avanzando en esa dirección. Si comparábamos cómo estábamos hace 3 años cuando tomamos el gobierno a cómo de algún modo hoy vamos avanzando, yo creo que hay un paso muy positivo. Votamos algunas leyes sin presupuesto y hoy de alguna manera se están corrigiendo esas situaciones. En el tema salud es un tema que no lo tenemos todavía demasiado estudiado. Estamos esperando a las autoridades, a los efectos de intercambiar con ellos. Tuvimos en la previa muchísimos intercambios con muchísimas autoridades, con Ganadería, con Mides, con el Ministerio de Economía. Con salud en ese sentido fueron de los que con menos intercambiamos, pero bueno, vamos a analizar ese tema de la agencia con mucho cuidado. Claro, porque hablan de un seguimiento financiero de las instituciones. Entonces, a mí me suena que, a la luz de lo que pasó con Casa de Galicia, como que es para evitar ese tipo de situaciones. Es para evitar y es para desburocratizar de alguna manera y volver más ágil un sistema que es bastante pesado. Sí, claro. Que de alguna forma administra muchísimo dinero en organizaciones que son muy sensibles, pero que están dentro de un aparato excesivamente burocrático. Acá lo que se está buscando es darle más agilidad, más certeza, mayor seguimiento, mayor cercanía e identificar mejor muchas veces dónde van los rubros y por qué. Muy bien. Tenemos que hacer una pausita, ¿saben? ¿Cuántas páginas dijimos que tenía? 456 artículos. 59. Páginas. Es un montón. 280, creo. Sí, algo así. Un choclo. Es un montón, es un montón. Hablando de eso, ay Dios. Vieron con lo rico que es el choclo, que a veces hay personas que no se animan a comerlo porque están con alguna inseguridad dental. Bueno, mira qué bueno esto. Si sos de esas personas